Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 22 del mes de mayo. Iniciamos la semana con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de las persecuciones de Pablo, de este hombre llamado Apolo que defendía la fe. Estuvimos hablando de cómo Pablo defendía también la fe, viajaba y predicaba. Esta semana vamos a ver cómo la predicación de Pablo tenía muchos frutos. Llegó una comunidad, dice la palabra de Dios, y cuando ve a 12 hombres reunidos, le dice, ¿ustedes ya se bautizaron? Y dicen ellos, sí, ya nos bautizamos con el bautismo de Juan. Y el bautismo de Jesús todavía no lo hemos recibido. Y recibieron el bautismo de Jesús, que era el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, la predicación de Pablo tenía sus frutos gracias a la constancia, gracias al trabajo que él desempeñaba. Pablo no se quedaba quieto en la predicación. Pablo era muy constante en la predicación. A veces en nuestras familias no hay frutos. En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro templo parroquial no hay fruto. Porque nosotros somos muy constantes. No predicamos continuamente, no evangelizamos, no llevamos la palabra. Lo hacemos una vez al año, de vez en cuando, y de esa manera la predicación no va a tener fruto. Que ustedes y yo nos pongamos las pilas escuchando este libro de los Hechos, capítulo 19, y veamos cómo Pablo tenía ganas de trabajar y de llevar la palabra de Dios, y así también nosotros nos animemos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor en mí se torne en nuestras vidas luz. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor en mí se torne en nuestras vidas luz. Es tan bello estar En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestras faltas, nuestras ganas de predicar, nuestras ganas de evangelizar, nuestras ganas de llevar la palabra son muy pocas, nos desanimamos con facilidad, no queremos hablar de Cristo, nos da miedo, nos da pena lo que dicen las personas. Pidámosle perdón a Dios por estos pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que escuchemos, queridos hermanos, con mucha atención, la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia, Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo le dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un cántico nuevo. Aleluya. Todos cantemos a Dios un cántico nuevo. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Todos cantemos a Dios un cántico nuevo. Aleluya. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas en su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Todos cantemos al Señor un cántico nuevo. Aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y a viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Todos cantemos a Dios un cántico nuevo. Aleluya. Abre el corazón a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder y su
Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos muestra que Pablo era un hombre que valoraba el esfuerzo, la fe de la gente. Que Pablo era un hombre que miraba quién estaba de parte de Dios e iba a buscarlo. Pablo miró que habían 12 hombres que habían recibido un bautismo, que estaban con Dios, y Pablo lo buscó por varios lados, y ahorita lo vamos a escuchar. Se fue de un lugar, se fue a otro lugar, y cuando se encontró a gente con la misma fe en Cristo, se acercó a hablar con ellos, se acercó a imponerle las manos y a orar con ellos. Pablo se encontró con cristianos que todavía no habían creído en el Espíritu Santo y les habló del Espíritu Santo. Pablo los contagió de lo que él había recibido, pero no se contagió de lo que la gente tenía. Pablo llegó a hablar con estos 12 hombres. Y al encontrarse con ellos se dio cuenta que sí habían recibido el bautismo de Juan. Pero no se quedó con eso. Él les dijo: ¿recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? No hemos oído hablar de él. Pues venga, se lo doy. Y se lo dio. Pablo arrastró, llevó, jaló, convirtió a esa gente para que siguiera a Cristo. Resulta que dice Jesucristo: cuando entren en un pueblo y no los reciban, agarren sus sandalias y sacudan, diciendo: hasta el polvo que se nos pegó de este pueblo, nos lo sacudimos. En señal de protesta. En español: cuando ustedes y yo vayamos a un lugar y no reciban la palabra, dejemos el mugre que se nos pegó y no nos contagiemos de las cosas malas. Pablo era una persona adulta en la fe. Pablo era una persona que tenía fe en Cristo y no se contagiaba de cualquier doctrina. ¿Por qué les digo? Porque tristemente hay muchos católicos
que tienen en su casa un sincretismo, una mezcla de fe y de religión por todos lados. Tienen muchas cosas en su casa que se han pegado, que se han contagiado de la gente. Por ejemplo, católicos que practican yoga. Eso no compate con la fe católica, pero hay católicos que lo están practicando. Por ejemplo, católicos que tienen al Buda esperando conseguir dinero. Eso no lo enseña la Iglesia católica, pero hay católicos que lo están practicando. Católicos que ya no creen en Dios y entonces agarraron el altarcito que tenían con las imágenes y las partieron y las quebraron porque le dijeron a ellos que no tenían que tener imágenes. Tenemos hoy día una cantidad de católicos que se llenan los ojos viendo dónde agarran la fe, los poquitos de fe que agarren y todo lo practican y se lo llevan a la casa. Católicos que tienen contras arriba de la puerta, herraduras de burro, matas de sábila, contras suma y sigue. Nosotros tenemos una debilidad en la fe. Y la debilidad es que como cada quien cree a Dios, en Dios a su manera, entonces nosotros nos vamos contagiando. Católicos que celebran el 21, 22 de diciembre el espíritu de la Navidad y en vez de celebrar al Espíritu Santo. Católicos que en vez de tener a Jesucristo, el nacimiento de Cristo, tienen a un fulano Papá Noel, a Santa Claus, que ni siquiera la iglesia lo tiene. Católicos que un 31 de diciembre andan con maletas y comiendo uvas para viajar por todo el mundo y con frijol y con ropa interior amarilla y suma y sigue. Católicos que se contagian de cualquier doctrina y se la llevan a su casa y creen que esa es la doctrina de Cristo. Católicos que en Pascua andaban buscando los conejos de Pascua y no fueron a la iglesia a celebrar las Pascuas de Resurrección. Tenemos muchas personas con diferentes creencias y culturas que andan teniendo en su mente y en su corazón diversas formas de creer en Dios. Y apartan la sana doctrina y se van por malos caminos. Mire, Pablo era un predicador, Pablo era una persona con los pies en la tierra, que llegó a un lugar y se encontró con 12 hombres que tenían la fe en Dios, pero le faltaba alguito. La fe en Cristo y en el Espíritu Santo. Y Pablo se acerca a ellos, los busca, los encuentra. Y Pablo no anda contagiándose de la forma de ser de ellos. Pablo no anda buscando la manera que ellos tenían de alabar a Dios. Pablo les enseña la doctrina, les enseña a Jesucristo. Miren, muchas personas que escuchan esta Santa Misa son migrantes. Y salen de su país y se van a otro país. Y en vez de llevar la fe, y en vez de llevar la Biblia, y en vez de llevar el Evangelio que recibieron de sus padres, llegan a otros países, se ponen a ver de qué se contagian, se ponen a ver de quién aprende, y ahí están repitiendo, no las culturas, no las enseñanzas, no la fe que le dieron sus padres, sino las culturas, las enseñanzas y la fe que tienen otros pueblos, que tienen otras personas. Parece que en la fe no tuviéramos personalidad, no tuviéramos criterios claros. Parece que en la fe ustedes y yo nos andemos copiando, andemos viendo quién tiene alguito para copiarnos, para llevarnos eso. Y eso está muy mal. Nosotros en la fe debemos ser auténticos, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, no andar cambiando la doctrina. Son de esos mismos que cuando le llega un protestante a hablarle, cuando le llega un protestante a decirle mentira, cuando le llega un protestante, ahí se contagian y se ponen a escucharlos, y se ponen a oírlos, y se ponen a prestarle atención. Así tenemos muchos en la iglesia, que andan del timbo al tambo, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero no tienen su doctrina bien clara, no tienen su fe bien clara. Y por eso dice Efesios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, como una sola la esperanza. No andemos de un lugar a otro lugar. Aprendamos de Pablo que aunque vamos a diferentes sitios, la fe debe ser la misma. Y en cuestiones de fe, la fe no se dialoga, la fe no se cambia. Porque hay muchos católicos que dicen, voy a dejar a los católicos y me voy con los protestantes. Oye, ya va, tu fe fue la católica. Usted aprendió desde pequeño la fe católica. ¿Por qué la andas cambiando? ¿Por qué la andas negociando? Es que yo abrí los ojos y no conocía esto. Oye,
y tu papá y tu mamá te mintieron. Y esa enseñanza que usted tenía también te engañó. Ahora vas a unos iluminados que vienen a hablarte de cosas que no son correctas y tú te vas detrás de ellos. Aprenda de Pablo. Pablo no era un niño en la fe. Pablo era una persona adulta. Y cuando alguien se acercaba a él le enseñaba de las cosas de Dios. Fíjese, Hechos 19:1. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, recuérdense la semana pasada de Apolo, que defendía Hechos 18. Pablo atravesó las regiones altas de Galacia, Frigia y bajó a Éfeso. Pablo no se quedaba quieto. Pablo iba de un lugar a otro lugar, llevando la palabra de aquí a allá. Aquellos que le gustan criticar al padre Marcos porque viaja, porque predica, porque sale de Venezuela y va a un lugar. Oye, la fe hay que sembrarla. La fe hay que cultivarla, la fe hay que irla a ver cómo va la semilla, hay que motivar a la gente. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos sentados. Miren a Pablo. Pablo hizo muchísimos viajes y en los viajes que hizo fue llevando la palabra de Dios. Por ahí llegó a Éfeso, encontró allí a unos discípulos y les preguntó. Encontró allí a algunos creyentes y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. La gente había creído en Dios, pero le faltaba instrucción, le faltaba enseñanza, le faltaba doctrina. Faltaba que alguien le dijera las cosas como eran. Pablo los interroga y les pregunta: ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. ¿Y no han recibido al Espíritu Santo? No hemos oído hablar que exista el Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas hay día todavía ignorantes de que existe el Espíritu Santo? ¿Y cuántas personas hoy día les hace falta de que ustedes y yo prestemos los labios al Espíritu Santo para que ellos crean en el Señor? Hay mucha gente que desconoce las cosas de Dios. Hay mucha gente que desconoce al Espíritu Santo. Hay mucha gente que no sabe rezar, que no sabe leer la Biblia, que no sabe rezar el rosario. Miren, ahorita en la parroquia estamos dándole Biblias a las personas. Y a veces me llaman para criticarme, para señalarme, para decir: ¿usted por qué le regala la Biblia a las personas? ¿Por qué le da una Biblia a alguien? Porque yo estoy seguro de que si esa Biblia se la doy en una misa, aunque en su casa no la lea, aunque en su casa no la escudriñe, aunque sea en la misa, una sola vez en su vida leyó la Biblia. Aunque sea en la misa, una vez en su vida leyó la palabra de Dios. A veces nosotros cuando vemos a alguien ignorante en la fe, a veces nosotros cuando vemos a alguien que no sabe, y una de las obras de caridad es enseñar al que no sabe, no le prestamos atención, no le instruimos. ¿Por qué hay tantos católicos light? ¿Por qué hay tantos católicos que van por donde van Vicente, para cualquier lado, se los lleva al viento, van del timbo al tambo? ¿Por qué hay tantos católicos fríos? ¿Por qué hay tantos católicos tibios? ¿Por qué hay tantos católicos que no practican la fe católica? Porque nosotros que sabemos de la fe, porque nosotros que conocemos de las cosas de Dios, no somos capaces de explicarles. Sin ir muy lejos, para la muestra un botón. Ahí están sus hijos. Tú vas a misa, tú escuchas la misa por YouTube, tú vas a la iglesia, tú haces oraciones, rezas el Santo Rosario. Yo no sé cómo manifestará tu fe, de muchas maneras. Pero tus hijos ni catequesis tienen, pero tus hijos ni bautismo tienen, pero tus hijos ni primera comunión han llevado, pero tus hijos ni confirmación ni se han casado por la iglesia. Sin ir muy lejos, tu familia no ha sido evangelizada. Tu familia no ha sido que se le predique la palabra de Dios. Tu familia está atea, apartada de las cosas de Dios, porque tú no predicas, porque tú no le prestas los labios al Espíritu Santo. Cuando Pablo se encuentra con la gente que sí estaba en los caminos de Dios, que sí estaban creyendo en Dios, le dice: epa, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan.
Y enseguida Pablo empezó a hablarle de Cristo. Y enseguida Pablo empezó a hablarle del Espíritu Santo. Y enseguida Pablo se puso a hablarle de las cosas de Dios. Qué bonito sería que ustedes y yo sepamos con quién estamos, con quién vivimos, con quién compartimos, con quién trabajamos y al lado de quién vamos. Qué bonito sería que ustedes y yo, cuando miremos a alguien que desconozca las cosas de Dios, le preguntemos, mire, usted hizo su primera comunión, usted hizo su confirmación. No, vamos a ayudarle para que la haga. Vamos donde el Padre y digámosle, Padrecito, ¿qué se necesita para que esta persona reciba? Ya tiene 20 años, ya es un grandulón. Necesita el bautismo, necesita la comunión, la confirmación. ¿Qué necesitamos? La catequesis. Yo le voy a acompañar, yo le voy a guiar. Qué bonito sería que ustedes algún día en su vida le regalaran una Biblia a alguien. Que le regalaras una Biblia a alguien. Qué bonito sería que ustedes y yo algún día en nuestra vida nos encontremos en una biblioteca católica, una librería católica, compremos Biblias y le vayamos repartiendo Biblias a alguien y le vayamos enseñando a leer la Biblia. Porque hay muchas personas que muchas veces que no tienen Biblia y no saben de Dios, ni se la regalamos ni le explicamos. Gastamos el dinero en tonterías, gastamos el dinero en bobadas, gastamos el dinero en cosas materiales que nos las acabamos. Una Biblia la podemos regalar a alguien. Vamos a hacer el intento. Una instrucción le podemos dar a alguien. Una cita bíblica le podemos mandar a alguien. Pero somos bien flojos. Pero nunca lo hacemos y nunca lo vamos a hacer. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Pablo le enseñó a aquella gente que debían creer en Jesús. Al oírlo, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y profetizar. Eran en total 12 hombres. Pablo se puso a hablarles de Cristo y del bautismo y logró que esos hombres se convirtieran, que esos hombres cambiaran de vida. Eran 12. Mire, yo no sé por qué nosotros tenemos algo tan curioso. Yo no sé por qué nosotros somos tan perezosos. Yo no sé por qué cuando predicamos y hablamos de Dios la gente no se convierte, la gente no cambia. Lo hacemos de una manera tan vaga, tan chabacana, tan mal. Lo hacemos de una manera tan torpe que la gente nos escucha y no creen en Dios. Pero miren a Pablo. Pablito se las traía. Pablito se encontró con 12 hombres que iban por los mismos caminos, que iban por los mismos senderos. Y a ellos se puso a hablarle en Éfeso de Dios. Y los hombres se quedaron viéndolo. Y terminó bautizándolos en el nombre del Señor. Terminó imponiéndole las manos en el nombre del Señor. Y estos hombres terminaron profetizando y hablando de Dios. Miren el buen ánimo, el contagio, lo que Pablo permitía que otras personas vivieran. Miren cómo Pablo contagiaba a la gente de Cristo. Miren cómo Pablo les predicaba y esa gente cambiaba. Miren cómo Pablo lograba llevar con éxito la evangelización. Y nosotros somos tan flojos que ni a la familia convertimos, que ni a nuestros hermanos llevamos a misa, que ni a sus hijos son capaces de hablarles de Dios. Oye, hay una diferencia entre la persona que está enamorada de las cosas de Cristo y la persona que no está enamorada de las cosas de Cristo. Una persona enamorada de corazón de las cosas de Cristo es capaz de arrastrar a otros hacia las cosas de Dios. Una persona enamorada realmente de las cosas del Señor es capaz de llevar a otros hacia los caminos de Dios. Una persona enamorada de las cosas de Cristo jala gente a las cosas del Señor, lleva a las personas hacia allá. Pero una persona tibia que no le importa nada, no lleva a nadie. Y por eso podemos ver que hay mucha gente que llega solita a la misa. A nadie se encontró, a nadie se llevó a la iglesia. ¿Y por qué vino solo? Porque mi esposo se quedó dormido, mi esposa se quedó durmiendo, mis hijos también. Hacen falta personas como Pablo,
que sean capaces de llevar la gente a Dios. Que se acerque un protestante a predicarme y que yo le esté predicando a él para que se convierta. Que se acerque un borracho a predicarme, a hablarme del Miche y que yo le esté hablando a él para que se convierta. Que se acerque un ladrón a hablarme y que yo le esté hablando a él para que se convierta a Cristo. Que se acerque un drogómano a ofrecerme droga y que yo sea capaz de hacer que esa persona se convierta a Cristo con la predicación. Pablo llegó a Éfeso y se encontró con 12 hombres, a los cuales le habló, les predicó e hizo que se convirtieran. El día en que ustedes y yo nos tomemos las cosas en serio, las cosas de Dios, nuestra familia cambiará, nuestra vida cambiará y nuestro trabajo también. Vamos a aprender de este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aquí ustedes y yo no debemos andar dando lástima por ahí de las cosas de Dios y hablando con miedo y sin valentía. Aquí ustedes y yo debemos tener el valor y los guáramos que tenía Pablo para hablar de Cristo, tanto que hizo que 12 hombres se convirtieran. Y ustedes saben lo difícil que es convertir a un hombre. Y ustedes saben lo difícil que es que un hombre se acerque a las cosas de Dios. Que esta palabra nos ayude a todos a meditar qué estamos haciendo con nuestra fe y cómo la estamos compartiendo. Que nos pongamos las pilas para que podamos llevar a Cristo y la gente crea en Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, por la paz en Venezuela y en el mundo entero, para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, por los gobernantes del mundo entero, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por cada uno de nosotros, para que mostrando en nosotros el rostro de Cristo, podamos atraer a los cristianos a la fe que Cristo nos dejó. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que nuestro buen ánimo en la predicación, nuestra alegría en la evangelización, sea motivo de contagio para las demás personas que puedan acercarse al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo, cristianos comprometidos en las cosas de Dios, podamos llevar el Evangelio, podamos predicar la palabra de Dios y obtener buenos frutos de la evangelización. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Pablo no escatimemos esfuerzo en la predicación, para que a ejemplo de Pablo estemos convencidos de la predicar a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y junto al vino, queridos hermanos, presentemos a Dios nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. Presentemos ante Dios nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra vida entera. Quiero, Señor, en mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, en mi vida a ti levantar como ofrenda
oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y de los apóstoles, en la esperanza de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, con las flores que mueves sin saberlo en la brisa al pasar. Tú que has hecho las cosas tan bellas, les has dado una vida fugaz. Oh, Señor, tu mirada en nosotros y que vuelva a los hombres la paz. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El momento sagrado y real, Cristo presente en el altar, bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Ha llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar, bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios en este día por la vida. Vamos a agradecerle a Dios su palabra, la Eucaristía, este encuentro, esta oportunidad que Él nos regala para vivir este momento. Ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, en tu habitación, dale gracias a Dios porque nos ha permitido ver el clarear de nuevo día, nos ha permitido compartir con nuestros familiares, amigos. Vamos a pedirle a Dios la gracia de poder inculcar la fe, enseñar la fe. Que ustedes y yo, oyendo la palabra de Dios, también podamos enseñarla a otros. Podamos tener facilidad de palabra para llevar el mensaje. Señor Jesús, mira el corazón de tus hijos que hoy han escuchado la Santa Misa. Mira el corazón de tus hijos que hoy han vivido esta palabra. Te pido, Señor, que así como han recibido este regalo, ellos también lo puedan compartir, que ellos también lo puedan dar a conocer, que no se queden con la palabra ellos, sino que también puedan llevarla hasta los últimos rincones de la tierra, que puedan enseñarla a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. Te pedimos, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, que en este día nos acompañe y nos proteja, nos libre de todo peligro, de todo mal. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignases alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos
Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.